Entonces ya tenemos algunas horas de vuelo y bueno, pues algo hemos aprendido en ese andar, ¿no? Soy egresado de aquí de la facultad del 73, entonces pues ya hace unos 40 años que andamos en el ramo del agua, ¿no? Muy bien. Pues voy a platicarles algo sobre reactores de membrana. Reactores de membrana es una tecnología relativamente nueva y para nosotros más nueva, ¿verdad? Probablemente en países como los Estados Unidos o Alemania, a lo mejor ya tiene unos 10 años, una cosa así, pero para nosotros es muy nueva, ¿no? Y de repente como que andamos haciendo los pininos apenas aquí en México en este sentido. Y no es otra cosa más que la evolución de los procesos de tratamiento de aguas. Yo siempre he dicho que una planta de lodos activados pues es una planta que es un proceso que inició en 1909, entonces pues ya tiene buen rato de que fue creado ese proceso, y sin embargo es un proceso que todavía sigue vigente, y me gusta decir que es un proceso que se va actualizando, es un proceso que con el tiempo se ha ido mejorando, se ha ido transformando, pero sigue siendo lodos activados y en diferentes modalidades, y es un proceso que siempre va mejorándose y mejorándose, de tal suerte que a veces tenemos una planta de lodos activados y siempre va a ser susceptible de actualización, de alguna modificación que le traigamos otra vez a la última tecnología. Entonces este es el caso de las membranas. Las membranas no es otra cosa más que una modificación del proceso de lodos activados. Bueno, aquí en esta filmina vemos el tratamiento típico tradicional de las aguas residuales. El tratamiento de lodos activados tiene su aplicación tanto para aguas domésticas como industriales. Y normalmente siempre empieza con un pretratamiento, ¿no? El pretratamiento es una parte muy importante del proceso que a veces aquí en México no le damos mucha importancia. Casi siempre el pretratamiento, bueno, pues tenemos unas rejillas ahí manuales, un paso grande, y ya pensamos que con eso es suficiente, ¿no? Y la realidad de las cosas es que el pretratamiento es sumamente importante para que el proceso de lodos activados funcione bien. Entonces, con el tiempo, el pretratamiento ha ido ganando importancia y se ha vuelto un poco más sofisticado en cuanto a su funcionamiento. Pero generalmente es el que está a la cabeza de la planta y es el que protege el proceso. De hecho, el pretratamiento a mí no me gusta considerarlo como un tratamiento de aguas. El pretratamiento que tenemos en las plantas de tratamiento es realmente la protección de la planta. Es decir, es el que nos va a proteger la planta para que funcione bien, para que dure muchos años, para que no tenga corrosión. Es lo que nos está protegiendo para que funcione como debe funcionar la planta. Pero no es realmente, o al menos yo no lo veo como un tratamiento de aguas, sino que su función es proteger la planta.
Después puede venir o no un tratamiento primario. El tratamiento primario simplemente es una clarificación por gravedad. ¿Cuándo se utiliza? Pues se utiliza cuando es una planta muy grande, a lo mejor arriba de 200, 500 por segundo. Es cuando ya se antoja como un proceso adecuado, sobre todo porque cuando ponemos un tratamiento primario, siempre o casi siempre lo tratamos de ligar con un digestor anaeróbico. Su verdadera ventaja de un tratamiento primario es poderlo ligar con un tratamiento anaeróbico, un digestor. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a poder remover mucha materia orgánica con la G de gratis de gravedad, ¿verdad? Y luego vamos a poderlo mandar a un digestor anaeróbico que consume muy poca energía. Entonces es un proceso muy eficiente energéticamente hablando. Pero, vuelvo a repetir, para que eso convenga, la planta tiene que ser grande. Entonces casi siempre en las plantas chicas, casi siempre no lo tenemos y nos vamos directamente al reactor. Es un reactor, en este caso aireado, un clarificador secundario. O sea, el proceso de nodos activados es básicamente la combinación de un reactor, un clarificador secundario, un retorno de lodos, que aquí no está indicado, una purga de lodos, y eso lo define como un proceso de lodos activados. Posteriormente, después del clarificador, generalmente pudiera haber un filtro de arena o arena antracita o carbón activado después del filtro de arena. Son tratamientos terciarios. Si a este le llamamos tratamiento primario, este proceso de lodos activados es un tratamiento secundario, y ya cualquier cosa que hagamos después, como desinfección o filtración, es un tratamiento terciario. Bien, generalmente después de este tratamiento, pues tenemos un agua que pudiera tener, en el mejor de los casos, pues a lo mejor un DBO de 5, un sodio suspendido de 5 tal vez, que es una muy buena calidad de agua para el proceso de lodos activados en combinación con un filtro de arena. Esa agua pudiera ser o es reutilizable en procesos industriales, como torres de enfriamiento, como riego de jardines. Sin embargo, tiene sus limitaciones en ese aspecto. O sea, el agua que obtenemos de aquí está limitada en sus usos. En el caso de la reglamentación que tenemos en México, el agua que podríamos obtener en el efluente puede ser un agua que cumpla la norma 003. La norma 003 es una norma que fue hecha para ciertos usos de riego. Tiene dos clasificaciones, una para contacto directo y otra de contacto indirecto, es decir, si la persona va a entrar en contacto directo con el agua o si va a ser en forma esporádica o fortuita ese contacto, ¿no? Y sin embargo esa norma maneja para contacto indirecto, por ejemplo, un 30-30, o sea, 30 son suspendidos, 30 DBO, 1000 de coliformes fecales,
Y para contacto directo es generalmente una norma 20-20, o sea, 20 son escondidos, 20 BO y 240 coliformes. Son las diferencias entre que sea contacto directo o contacto indirecto. Bien. ¿Y sus usos cuáles son? Pues básicamente riego, ¿verdad? El riego de jardines, pero no llegamos a riegos, por ejemplo, de jardines de las casas. O sea, yo no me atrevería a usar un agua que cumpla el 003, no me atrevería a usarla en riego de jardines domésticos. Más bien, son para riegos institucionales, por ejemplo, oficinas que tienen jardines, cosas que podemos regarlos, pero que la gente no va a meterse ahí a jugar ahí con la pelota. Campos de golf, siempre y cuando el uso del riego no coincida con el uso de la gente, de las personas, sino que si llegan en la noche, a lo mejor en el día pueden entrar a eso sin algún riesgo, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones que tenemos hasta ahorita en el uso de este tipo de agua. Sin embargo, cada vez el agua es más escasa, cada vez el agua se requiere con mayor calidad y cada vez las normas son más estrictas. Por ejemplo, que yo sepa, ustedes me corrijan, aquí en México no tenemos unas normas para riego de jardines domésticos, o para urinarios o migitorios, inodoros de oficinas o edificios. De hecho, inclusive en Estados Unidos, para poder utilizarse en torres de enfriamiento, tienen que tener una calidad similar a la que se podría utilizar para el riego de jardines domésticos. O sea, allá son un poquito más estrictas las normas y bueno, pues de hecho aquí no tenemos una norma específica para eso, entonces a veces tenemos que irnos a las normas de California o de Texas, que son los que llevan más adelante el aspecto del reuso del agua. Bien, el salto tecnológico que se ha dado con las membranas es este. O sea, este chorizo que tenemos aquí se redujo a esto que está aquí. Obviamente el primario, pues, como les repito, normalmente no está, pero vamos a decir el resto del proceso se redujo a esto. O sea, el pretratamiento sigue existiendo e incluso tiene que ser un pretratamiento más estricto, más fino. Y en el caso del reactor de membranas, básicamente pues es todo esto, ¿no? El reactor sigue existiendo y de hecho no necesariamente las membranas están en el mismo reactor, puede estar en tanques cerrados, pero básicamente lo que está sustituyendo la membrana es el clarificador y el filtro, básicamente estos dos en uno. Vamos a ver, bueno, enseguida puede haber alguna ósmosis inversa o algún otro tratamiento posterior. En cualquier momento me pueden interrumpir para que no se les den las dudas. Las letras que están ahí en verde no sé qué significan. Bueno, aquí dice que el agua tiene una alta calidad
para descargarse o para reusarse o reciclarse. Gracias. Bueno, para hablar un poquito nada más del pretratamiento, pudiera ser que tengamos una rejilla gruesa, la rejilla gruesa o media que puede estar definida hasta 6 milímetros entre barras. Puede ser de barras o puede ser de tambor. Hay muchos tipos, ¿no? Y enseguida de la rejilla gruesa pudiéramos tener una rejilla fina. Esta rejilla es de 1 a 3 milímetros. O sea, para poderlo meter a un reactor de membranas tenemos que tener un tratamiento que cuando mucho tenga un paso de 3 milímetros. Entonces, eso nos va a proteger las membranas para que no se vayan a tapar o a dañar con algún material que pudiera dañar. Una pregunta. Y, o sea, ahí al definir ya ese tamaño ya no importa que sea el material que se pudiera pasar independientemente del tamaño. Pues no, ya con ese tamaño de paso ya estamos seguros de que vamos a proteger la membrana para que no se vaya a taponear. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo una rejilla de tambor. Esta rejilla de tambor pues tiene que tener un alambre que está que forma el enrejado capaz de retener 3 milímetros, o puede también ser malla perforada. Y además de eso, generalmente como ya estamos hablando de un paso muy pequeño, pues no podemos tener un pretratamiento manual, necesariamente tiene que ser automático. Entonces, por lo general, tenemos ya un gusano que va sacando lo que va reteniendo el tambor, y además de que lo va sacando, lo va lavando, tiene algunas sprays para lavarlo y quitar toda la materia orgánica y que quede una basura lavada. Y a la parte superior prácticamente se va deshidratando, es decir, va escurriendo, de tal manera que a lo mejor la basura que sacamos de aquí puede tener un 60% de sólidos, una cosa por el estilo. Esto es muy importante en las plantas de tratamiento, no solamente por la protección de las membranas, sino que el pretratamiento debe ser un tratamiento que no produzca olores. Entonces, el objetivo de los que diseñamos y construimos plantas, en el aspecto del tratamiento, además de proteger la planta, es que no produzca olores y que sea un material que podamos manejar sin que se convierta en un producto, en un material peligroso. O sea, si nosotros la basura que estamos sacando aquí la lavamos y la deshidratamos, prácticamente se convierte en una basura tipo doméstica, la podemos depositar en la basura. En cambio, cuando tenemos un sistema manual donde tenemos sedimentación de materia orgánica junto con la basura y sacamos una especie de lodo negro ahí con la basura, pues eso no lo podemos disponer con un residuo doméstico. Entonces, tenemos que aprender a hacer plantas que produzcan residuos que podamos manejar como cualquier residuo doméstico.
Bueno, este es el otro tipo que les mencionaba, que puede ser una banda. En este caso es una rejilla donde tenemos unas placas perforadas que van ascendiendo y descendiendo, ¿verdad? Pero lo mismo puede ser un tambor o puede ser como este tipo. El otro aspecto es la remoción de arenas. Esta parte es importante porque generalmente las arenas provocan erosión en las bombas, nos ocupan un volumen del reactor sin ningún sentido, porque las arenas no van a participar en el proceso, se van a sedimentar en el tanque y van a ocupar un espacio inútilmente, ¿no? Entonces, las arenas deberíamos de quitarlas antes de que entren al proceso. Generalmente es un proceso de gravedad en donde por su propio peso las arenas se depositan en el fondo y también podemos sacarlas con un gusano, como se ve aquí. Puede haber un gusano que esté extrayendo esas arenas, deshidratándolas y depositándolas en algún recipiente. Con cierta inclinación. Con cierta inclinación. Sí. En fin, básicamente son basuras y arenas. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿de dónde vienen las arenas? ¿Alguien me puede decir de dónde vienen las arenas? ¿De dónde se les ocurre que vengan? Del mar. No, pero aquí en la ciudad. En la ciudad, sí. ¿Dónde tenemos arena? En el ambiente, en la contaminación. No, básicamente el problema de las arenas que llegan a las plantas se debe a la erosión de los suelos. O sea, cuando viene una lluvia, arrastra piedras, arena, grava. Allá en Dulce Nombre sacábamos nosotros un material muy parecido a un mixto de construcción. Además están viendo un mixto de construcción. Entonces, las arenas es la erosión. Entran a las alcantarillas. Ya, ¿no? Obviamente, si es una planta industrial, pues, seguramente eso se disminuye enormemente. Y sin embargo, me ha tocado ver plantas industriales que tienen arenas, que llegan arenas. ¿Por qué? Pues porque como quiera tienen una tubería que va a conducir ese drenaje, tienen pozos de visita y en los pozos de visita se meten arenas. Bien. Bueno, las grasas y los aceites es el enemigo público número 1 de las membranas. Entonces, hay que estar muy cuidadosos en que tengamos controlado ese aspecto. Fíjense, a las membranas que vamos a ver ahorita, les puede llegar como máximo 50 miligramos por litro de grasa y aceite. Generalmente, en un agua municipal, la grasa de aceites pueden andar llegando a 80, 100. Pero obviamente que cuando llegan al reactor, si tenemos nosotros tiempos de referencia importantes, podemos bajar esos niveles de grasa de aceites a valores inferiores a esto y entonces que no tenga ningún problema la membrana. Pero hay que recordar este aspecto, ¿no? Y hay otras membranas que también lo vamos a ver ahorita, que son cuando son externas las membranas, cuando no van en el reactor, como en este caso. Esas de plano
cero grasas. Si no, no funciona el proceso. Entonces, estas tienen cierta tolerancia a las grasas y aceites, pero cuando son en forma externa de la ultrafiltración, ahí definitivamente cero. Entonces hay que removerlo con altos tiempos de residencia. Con altos tiempos de residencia celular. Bien. Bueno, las membranas pues ya tienen un buen rato de tiempo de estar con nosotros, ¿no? Nosotros ya las hemos visto, sobre todo en osmosis inversa, pues ya hace muchos años, no sé cuántos años, pero de repente ya son medio familiares, ¿no? Las membranas de osmosis inversa. Pero no nomás hay membranas de osmosis inversa. Estas son las de osmosis inversa. Pero hay de nanofiltración y tenemos la de ultrafiltración, que son estas. Estas son y microfiltración. Entonces, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y osmosis inversa. Aquí los tenemos en este orden, ¿no? Entonces, obviamente la microfiltración pues es la que tiene el tamaño de poro más grande. Son rangos, ¿verdad? La ultrafiltración puede estar en el punto 1, la nanofiltración pues anda por acá, un 0,10, una cosa por el estilo, y la osmosis inversa. Entonces, entre más pequeño sea el tamaño del poro, pues obviamente va a retener moléculas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver ¿qué nos retiene una microfiltración o ultrafiltración? Estas básicamente, casi siempre se utilizan más o menos para lo mismo, ¿no? Es como un pretratamiento para osmosis inversa. Nos retienen bacterias coliformes, obviamente coloides y moléculas de alto peso molecular o polímeros. Luego, entonces esto básicamente es un filtro. Esto es un filtro para retener sólidos suspendidos, básicamente. Claro, sólidos suspendidos, ahora desde muy chiquitos hasta muy más grandes, ¿no? Básicamente, por ejemplo, las bacterias que sí las retienen la ultrafiltración. Podríamos pensar que no necesitamos desinfectar un agua que sale de ultrafiltración, pero generalmente se desinfecta. Por sí o por no, ¿no? Los coliformes, los E. coli, los retienen, ¿no? El Cristoporodio también lo retiene, y obviamente pues la biomasa de un reactor de lodo activado lo retiene. O sea, es un filtro. Hay que pensar en la ultrafiltración como si fuera un filtro de sólidos suspendidos, ¿no? Allí no hay que tratar de pedirle que nos retenga sólidos disueltos, ¿no? Aunque a lo mejor nos retiene algo de moléculas de alto peso molecular, pero no es su objetivo. Su objetivo es sólidos suspendidos. Y luego viene la nanofiltración. La nanofiltración básicamente nos quita, haz de cuenta que es una suavización. O sea, calcio
magnesio. Básicamente a eso va dirigido la nanofiltración. O sea, pudiéramos quitar ciertas sales, o sea, las bivalentes, de ese tipo de sales. Y por último, pues la ósmosis inversa, que básicamente pues ahí se lleva todos los iones, hasta los más pequeñitos como el sodio, el cloro. Entonces, en ese sentido se usa. Y claro, yo no puedo agarrar un agua residual y meterla a ósmosis inversa directamente, ¿no? Tengo que empezar por la ultra o la microfiltración. No necesito pasar por la nanofiltración, puedo brincarme la nanofiltración y irme directamente a ósmosis. O si nada más requiero eliminar algo de dureza, pues puedo irme a nanofiltración. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una ultrafiltración de placas. La ultrafiltración de placas es la que se utiliza, bueno, no necesariamente, o sea, hay muchos fabricantes de ultrafiltración que fabrican membranas planas o membranas tubulares. Entonces, bueno, pues un fabricante utilizará membranas tubulares y otro fabricará membranas planas, y uno defiende las planas y otro defiende las tubulares, y ahí va, ¿verdad? Pero yo vengo a platicarles sobre las membranas planas porque para mi gusto tienen mayor posibilidades de éxito. Este es un módulo de membranas. Por ejemplo, aquí son 100 membranas. Cada membrana tiene esta forma, ¿no? Tiene un marco, luego tiene membrana por el frente, membrana por atrás, y en la parte central tiene un material separador, ¿verdad? Y aquí pues hay 100 plaquitas de esas, y cada plaquita pues tiene una salida, ¿verdad?, de permeado. Se parece un poquito a los que somos ingenieros químicos. De repente puede parecer a un intercambiador de placas, ¿no? Es algo similar, o un filtro prensa, también. ¿Cómo funciona? Pues el módulo está dentro de un tanque que generalmente no es el mismo tanque reactor, ¿verdad? El tanque reactor puede ser otro, y el tanque de membranas es otro. Entonces, lo que sucede aquí, pues es de aquí están todas las plaquitas, ¿verdad? Entonces el agua se filtra a través de las membranas y asciende el permeado, y pues sale por la tubería de permeado. Generalmente o puede tener una bomba o no, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero hay un manifold de permeado a donde se conectan pues todas las mangueritas de cada una de las membranas, ¿no? En la parte inferior tiene unos difusores de aire, normalmente son de burbuja gruesa, que están soltando burbujitas de aire, y ese aire está viajando entre placa y entre membrana y membrana de forma ascendente. Entonces, la función de ese aire pues es básicamente mantener limpia
la superficie de la membrana. Y por otra parte, pues, tener una especie de homogenización de la concentración de la biomasa en todo el tanque, ¿no? Normalmente, aunque pudiera darse aquí algún tipo de tratamiento de aguas, o sea, debe haber alguna actividad biológica allí, pero no es el objetivo, ¿no? El objetivo del aire es mantener limpias las membranas. Este es el módulo de aireación que está aquí abajo. Son dos módulos diferentes, ¿no? El de las membranas se coloca encima de los difusores. Aquí tenemos una filmina que nos explica más o menos cómo lo que platicamos ahorita, ¿no? Aquí está una membrana, aquí tenemos un material que las divide y actúa como soporte, y acá está la otra membrana. Entonces la biomasa llega a la membrana, el agua se filtra, pero la biomasa no. La biomasa se queda en la membrana, pero el aire que va ascendiendo la arrastra y mantiene limpia la membrana. ¿Cuántas membranas en serie hay? Bueno, de cada módulo hay 100. Usted puede tener tantos módulos como necesite para dar el flujo que está Cada módulo diseñado. es de 100. ¿Vale? Cada módulo es de 100. Cada módulo es de 100. Ahí la biomasa se va concentrando conforme va pasando el tiempo, hay que eliminar. Es correcto, es correcto. Normalmente tenemos un retorno de lodos del reactor de membrana hacia el reactor como si fueran lodos activados. Y el espesor de la membrana, para poder. No sé, no recuerdo ese dato, pero O menor a. no sé, era 1 milímetro, ¿verdad? Eso es muy delgadito. Y es de orificios. ¿Perdón? Es de orificios. ¿no? Sí. Sí, está formado por orificios. Obviamente hay orificios un poquito más grandes, otros más pequeños, pero hay un promedio del tamaño del poro, o como le llaman el tamaño del poro. No se le llama promedio, sino se le llama. Pero es es con el que defines la membrana, ¿no? La efectividad. ¿Dónde? La efectividad de la membrana. O el tamaño del poro de la membrana. Como un equivalente. Como un equivalente. Sí, pero es digamos, el promedio, ¿no? Y entonces aquí también tenemos una filmina que nos explica cómo llega la biomasa a la membrana. Obviamente pues algo pasa, ¿no? No se retiene al 100%. Por eso se requieren varias. No. O sea, no podemos decir que después de la ultrafiltración la turbidez sea 0. A lo mejor es menor de 1, pero no llega a 0. Entonces, aquí vemos un factor muy importante para la operación de las membranas es la presión transmembrana, la caída de presión en la membrana. Aquí nos dice cómo se puede ir incrementando esa presión a
niveles en donde ya tenemos que parar el proceso y hacer una limpieza. O sea, normalmente si nuestro sistema funciona bien, prácticamente la presión transmembrana anda muy cercana a cero, o sea, debe andar por aquí. Si ya anda por acá, ya tenemos un problema. O sea, prácticamente la caída de presión en las membranas es cero. Es una presión bajísima. ¿De qué forma se realiza la limpieza? Ok, ahorita vamos a ver. Aquí precisamente está la limpieza de las membranas. Generalmente, o sea, aquí está el reactor de membranas, el módulo, ¿verdad? Aquí está el permeado. Pues cuando vamos a hacer una limpieza, pues cerramos la válvula de permeado, abrimos esta otra válvula y aquí tenemos un producto químico que lo mandamos a un tanque donde se alimenta por gravedad, porque las membranas hay que tener mucho cuidado con la presión que les inyectemos, ¿no? Entonces, prácticamente la presión es 1 metro de columna de agua la que debe estar entrando a las membranas. O sea, es una presión muy baja. ¿Qué vamos a tener aquí en el tanque? Pues podemos tener hipoclorito de sodio. Lo que hacemos entonces, le metemos hipoclorito de sodio, llenamos la membrana con hipoclorito de sodio y la dejamos remojando, vamos a decir. Los gringos le llaman soaking. Básicamente dejas inmerso en el interior, obviamente, pero va a tratar de salir al exterior. Va a salir el reactor de membrana porque tenemos una cabeza de presión, un diferencial de presión que va a producir un flujo hacia afuera y eso es lo que nos va a limpiar la membrana. También podemos, bueno, si es un problema orgánico, pues el hipoclorito de sodio es el adecuado. Si fuera un problema inorgánico, que a lo mejor el agua que tenemos ahí tiene muchas sales, que pudiera precipitar en la membrana, pues tendríamos que meter ácido cítrico, pero de la misma forma, ¿no? Claro, no al mismo tiempo, uno después de otro, ¿no? De hecho, hay que tener mucho cuidado de no mezclar el hipoclorito con el ácido, porque ustedes saben que se va a formar como gas. No es precisamente un retrolavado, sino un soak-in. Exacto. Nomás se alimentó de regreso, pero se deja en tiempo de contacto, ¿no? Pues puede ser horas, 2, 3 horas. Y aquí está, 1 a 3 horas. Obviamente a cada membrana le caben 5 litros, ¿no? Y esta es la concentración del hipoclorito que le vamos a meter para la limpieza y en el caso de ácido cítrico. Entonces, ¿cuándo lo vamos a meter? Pues puede ser una frecuencia de cada 6 meses o si la presión se incrementa en 0.7 libras. También pudiéramos, en un caso crítico, no nos dio resultado en la limpieza, podríamos sacar todo el módulo y tendríamos que tener un tanque vacío, exprofeso para una limpieza externa. O sea, se tiene que sacar una carrucha y meter a ese tanque. En ese tanque tendríamos que preparar soluciones también de limpieza, pero aquí necesitamos una bomba que esté circulando y que esté haciendo pasar la solución por la membrana. Entonces, esta es una limpieza más profunda, no es muy frecuente, salvo que se opere mal el proceso. Pero nunca una limpieza
fuerza mecánica, digamos. No, siempre es como un... Ahorita hablábamos del permeado, ¿no? El permeado pues es una bomba que está succionando. Como en este caso, aquí está la bomba, ¿verdad? Está succionando y tenemos un medidor de presión de salida y tenemos también un control de nivel y la presión de entrada para poder en un momento dado calcular la caída de presión en la membrana. Esta válvula pues, nos va a controlar el flujo que debemos de estar pasando a través de la membrana, ¿no? O sea, tenemos que, como en cualquier filtración, mantener una tasa de filtración, ¿no? No podemos meterle el flujo que sea. Pero también podemos hacerlo trabajar a gravedad sin bomba. O sea, realmente como